Yo no solamente quiero reivindicar la figura de Manuel Broseta, encomiable hasta el momento, no solo por la llegada y por la cimentación de la democracia en España, sino por la llegada y por la cimentación del propio autogobierno valenciano, del que fue claramente protagonista. Estado de Derecho, democracia y libertad pueden significar perfectamente las lecciones de Manuel Broseta. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Eran las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en ese acto de homenaje a la figura de Manuel Broseta. Hoy se han cumplido 32 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Unidad es una de las palabras que se ha escuchado en este acto. Vamos a hablarles de este evento, también del derecho civil valenciano. Se aprobará finalmente una semana clave e importante para los valencianos y de la subida del sueldo mínimo interprofesional. Mucho que comentar, arrancamos. Esto es ahora. Les presento a los invitados que hoy van a compartir con nosotros nuestra mesa de análisis. Es abogada, siguiendo siempre la actualidad. Susi Boix, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Ha estado además en ese acto de Manuel Broseta? Sí, he estado en los dos actos, en el de homenaje y conmemoración al asesinato del profesor Broseta y posteriormente en la entrega del premio Convivencia, muy emotivo como cada año. La verdad es que es algo necesario seguir recordando y que no se nos olvide, especialmente a los más jóvenes, que parece que les va muy lejos, pero yo creo que es precisamente por eso más necesario que nunca recordarles y enseñarles lo que nosotros sí que vivimos. Bueno, pues así es. Gracias, Susi. También esta noche compartimos mesa con el director de Editorial en Actualidad Valencia, Santiago Calaforra. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo. Bueno, muchas cosas que comentar en esta semana de vorágine importante también para los valencianos con eso de derecho civil valenciano. Lo vamos a ver también con nuestro invitado, CEO del periódico de aquí, Dani Navarro. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo empezó la semana? Pues Blue Monday. Día duro, pero bueno, mucha actualidad informativa que tratar. Bueno, pues vamos con esas imágenes con las que abríamos hoy ahora ese acto celebrado en homenaje a Manuel Broseta. Se han cumplido ahora 32 años del aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. El jefe del Consell ha remarcado las lecciones del jurista valenciano: sin libertad no hay democracia ni Estado de Derecho, ha subrayado Carlos Mazón. Susi, unidad total en este acto de todas las fuerzas políticas. Además, es que ha habido un gesto que a mí me ha parecido muy bonito por parte de Pablo Broseta. Como todos sabemos, Pablo Broseta, actualmente diputado del Partido Popular, pues bueno, yo creo que con la línea, ¿no?, que a la familia le ha caracterizado, ha sabido dirigir el acto. Le ha dado un gran reconocimiento al presidente Puig por todo por toda la trayectoria, ¿no? Y especialmente porque ha comentado que anteriormente a ser presidente iba asiduamente al acto, pero le preguntó el año de elecciones, en el 2015, Pablo Broseta le preguntó: ¿y si ganas las elecciones y eres presidente, vendrás? Y dijo, por supuesto. Claro. Entonces, nada, gesto de la familia también hoy, que estuviera el presidente junto al muy honorable presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Le ha dado palabra primero al presidente Puig y posteriormente al muy honorable presidente. Yo creo que ha sido un gesto, la verdad, que hay que reconocer por parte de la familia Broseta, el respaldo que, según han manifestado, han recibido precisamente por parte del expresidente. Santiago, se hablaba de la unidad en este acto y del reconocimiento a una figura importantísima, la de Manuel Broseta. Sí, aunque realmente algunos ya nos pilla un poco, como decíamos antes, un poco jóvenes, pero sí que es cierto, ¿no?, que de personas como Broseta, pues recordarnos estos momentos de unidad que muy pocas veces se dan en política. Yo también estaba en ese acto y creo que también ha sido muy emotivo el momento que tanto Ximo Puig como Carlos Mazón han hecho conjuntamente la ofrenda de la corona de flores, ¿no?, que dices, pocas veces dos rivales políticos como han sido
como han sido ellos, pues al final hay momentos en los que hay que demostrar unidad, que pocas veces se da y menos en la sociedad valenciana, que parece que estemos más condenados a discutir y a centrarnos en lo que nos divide que en lo que nos une. Así nos hacen falta muchos más actos de este tipo, Dani, donde no hay color político, sí unidad, y recordar esos 32 años del aniversario del profesor Manuel Broseta. Sí, la verdad que como comentáis, al final el resumen de todo, y es un poco triste, es que nos sorprenda que para cosas en las que tendría que haber un quórum general, pues no es lo habitual verlo desde las fuerzas de la política valenciana. Es muy importante y sí, sobre todo a nivel también didáctico para las nuevas generaciones, que la gente comprenda la figura de Broseta, todo el legado que nos deja, ya no solo en la construcción de este Estatuto de Autonomía Valenciano, sino trabajo poquito para el resto de estatutos en el conjunto nacional. Y bueno, ojalá al final lo envidiable, lo encomiable es que hayan más momentos como este y más figuras en las que veamos Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Compromís, a todos en conjunto para cosas importantes. Significaba, bueno, pues eso, libertad, decía el presidente de la Generalitat, ¿no? Ese legado que nos deja el profesor Broseta. Sí, precisamente yo creo que ha hablado de libertad, ha hablado de democracia. Pues bueno, que tampoco caigamos en la etiqueta, ¿no? Yo creo que venimos de una etapa donde especialmente desde la ciencia política se empuja, ¿no?, para hablar de calidad democrática, pero ejecutar esa calidad democrática, es decir, que se ejerza de verdad la libertad, que se ejerza de verdad esa transparencia, esa participación, ¿no?, que al final no sean mantras que repetimos, pero que luego en la ejecución no se llegan a término, ¿no? Y lamentablemente que tengan que ser este tipo de actos donde veamos que sí que hay, dijéramos, un acercamiento o un diálogo en algo, y como bien decías, ¿no?, que efectivamente sí que hay puntos que une, sí que hay puntos que se pueden sumar, y que lamentablemente por una cuestión muchas veces ideológica o de posicionamientos encontrados no se lleguen a esos entendimientos. Bueno, pues ahí está esa noticia con la que hemos querido abrir hoy el informativo. Les mostramos las imágenes de la manifestación que se celebraba este fin de semana. Representantes de la sociedad civil y de la política de la comunidad se concentraban este domingo en Valencia a reivindicar que ha llegado el momento de recuperar el derecho civil propio. Yo creo que Susi Boix es la que más nos puede contar al respecto. ¿Por qué llega una semana clave importante? ¿Tenemos posibilidades de que entre en esa reforma de la Constitución, Susi? Hay posibilidades si hay voluntad política para hacerlo. Y lo lanzó con lo que hablábamos anteriormente. Es una cuestión donde se ha conseguido una total transversalidad para alcanzar un acuerdo entre partidos de diferente corte ideológico. Hay que recordar que en les Corts, tanto el Partido Popular como el PSPB, como Compromís, como Podemos, en su momento con representación parlamentaria en les Corts, votaron a favor de recuperar el derecho civil valenciano, un derecho que viene reconocido en nuestro estatuto. Es decir, que creo que esto tiene que quedar muy claro. Es decir, no se está pidiendo por parte de les Corts mayor autogobierno del que se tiene, sino que lo que se está pidiendo es, oiga, déjennos ejercer el autogobierno que viene regulado en el Estatuto de Autonomía y que es constitucional. Pero esto requiere, para garantizarlo, una modificación técnica de la Constitución. ¿Por qué es una semana clave? Porque, como todos sabemos, esta semana está prevista la modificación del artículo 49 para eliminar el término disminuido por el de persona con discapacidad. Yo creo que es una modificación que por dignidad ya estaba tardando más de 20 años la reclamación que viene empujándose. Precisamente el empuje que viene de CERMI, que es la Asociación de Personas con Discapacidad, que han movido y han conseguido que esta modificación salga adelante, ellos mismos no solo están conformes en que la recuperación del derecho civil valenciano vaya de la mano, sino que además el año pasado ya remitieron una carta directamente al presidente de les Corts, entonces Enric Morera ejercía el cargo, diciendo que quieren que se tramite de forma conjunta. ¿Por qué? Pues por economía procesal. Oigas, es que no hay ninguna otra explicación. Si ustedes van a hacer una modificación, que es una modificación donde por dignidad, por unidad, por respeto,
ya se va a abrir, como decíamos, el abrir el melón, oiga, que es otra modificación que requiere de los mismos trámites. Por tanto, no es una cuestión de intentar abrir el melón y aprovecharse. No es una cuestión, ¿por qué? Porque son capacidades que pueden contrastarse entre ellas perfectamente, pueden conexionar, no son incompatibles y por tanto esta semana va a ser primordial. Mañana se tomará en consideración periodo de enmiendas donde deberá estar la enmienda presentada precisamente impulsada por juristes valencians y previsiblemente el día 18 se vote. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados también, Santiago y Dani. Moderadamente optimista, ¿creéis que puede aprobarse? Me gustaría, yo creo que sería la palabra, más que hacer una previsión, creo que aquí también es una cuestión de voluntades, ¿no? Y política, lo que decía Susi, sí. Sí, porque hay una voluntad social, yo creo que lo vimos ayer, que vimos muchos sectores muy diferentes, no solo de la política, sino también de la sociedad. Ayer estábamos allí, habían políticos, profesiones liberales, habían representantes de todos los sectores de la sociedad reclamando este impulso al derecho civil valenciano. Si se llevará a cabo o no, también esto depende de cómo funcionen las disciplinas de partido. No es la primera vez que el derecho civil valenciano ha salido conjunto y de la mano de Valencia y se ha quedado en Madrid sin resolver. Entonces yo creo que eso es al menos... creo que al menos haremos una lectura de todo lo que pase, ¿no? Si puede la disciplina de partido a nivel nacional a la propia identidad valenciana, o sí que al final los políticos valencianos, independientemente del partido al que pertenezcan, pueden o no hacer oír su voz en Madrid. Yo pienso que la lectura debe ir más en ese sentido. En ese sentido, Dani. Son dos ingredientes para añadir más, yo creo, ¿sí? En una legislatura donde la competencia territorial va a ser clave, a vista de los pactos de investidura, y por otra parte donde el PSPB abre la sucesión al líder y dos de las personas o dos de los nombres que se están escuchando, como Diana Morán o Alejandro Soler, votarán a favor o en contra. Y yo creo que a la hora de liderar un partido con un corte territorial en su propio nombre, lo dice el PSPB, pues habrá que ver, yo confío con Santiago, que esa foto del voto contrario a los derechos valencianos, si llega a suceder, yo creo que va a ser fundamental y va a abrir un gran debate aquí. Gran debate, derecho civil valenciano, Dani, se tiene que aprobar por reconocimiento, en definitiva. Sí, yo creo que también porque es un poco anomalía democrática, sí. Que si no nos vamos a remitir a los decretos de nueva planta, pero sí al final a que esto es una herencia del franquismo también. Y lo que no es normal es que la democracia haya partido ya de base con determinados errores, como no respetar el derecho civil valenciano. Yo creo que es importante también por el hecho de que los políticos tienen que decir la verdad y tienen que cumplir sus promesas electorales, y lo que no tiene ningún sentido es que en las Cortes Valencianas unas formaciones voten una cosa y luego en Madrid se nos olviden las reivindicaciones como pasan con un montón de cosas. Sé que hay importante y hay una cosa que hay que destacar, y es que ya no hay quórum político sobre el tema del derecho civil con la llegada de Vox, porque Vox es el único que, no sé muy bien el motivo, pero el que se desliga de este tema. Y hay que subrayar una cosa muy importante, que es, aunque esto es un asunto que recae directamente sobre la presidencia del Consell, hay que recordar que el área de la justicia ha recaído sobre el partido de Vox, y de hecho la Asociación de Juristes subrayó pues que estaba en contra de esto, que no lo veía nada claro. Y al final, si en esto en el que tenemos cierto quórum y las formaciones, a la excepción de Vox, están de acuerdo, si esto, que es tan simple como en el momento en el que te vas a sentar a modificar un punto por un determinado término, no llegamos a ejecutarlo, ¿cómo se van a llegar a ejecutar el cambio de sistema de financiación, el corredor mediterráneo, la perdona de la deuda, esas grandes reivindicaciones en las que sí que hay más desavenencias entre territorios? Vamos a escuchar, aparte de las autoridades que se dieron cita ayer en esa manifestación, representantes de la sociedad civil y de la política hablando sobre la importancia del derecho civil valenciano.
Es una vergüenza que durante 4 años se haya dado la espalda de una manera constante por parte del Partido Popular y el Partido Socialista a una reivindicación que cuenta con un apoyo de más de 500 ayuntamientos valencianos, de las Cortes Valencianas y sobre todo de la sociedad civil valenciana. Es tracta d'apretar el botó del sí a l'esmena la setmana que ve. I no valen excuses. Ara estem davant d'una oportunitat històrica, de veritat, de recuperar el dret civil valencià. Bé, el Partit Popular està on sempre hem estat, ja ho vàrem demostrar en l'any 2006, promovent aquesta reforma del nostre Estatut d'Autonomia, una reforma que era més que necessària per a impulsar totes aquestes lleis novedoses i vanguardistes que feien falta i que eren una reclamació de la societat valenciana. És evident que quan hi ha un pacte, hi ha un pacte, però seria bo que en les hores que queden, en els dies que queden, aquest pacte se poguera reformar perquè realment quan en un tema s'està tot el món d'acord, difícilment això té per què crear més problemes. Donades les circumstàncies que hi ha en el Congrés de Diputats, que en definitiva és el Congrés de Diputats en el que s'ha de resoldre això. De la Diputació de València, el president Vicent Mompó no ha pogut estar ací, però demostra i manifesta el seu recolzament incondicional als drets civils valencians. No valen excusas, Susi Boix. Eran las declaraciones de todas las formaciones políticas. Sí, y además si nos fijamos en las imágenes cuando estaba hablando con las entrevistas que hacíais, cualquiera de los representantes de los distintos partidos, el resto estaba detrás. Sí. Yo creo que eso era importante y cuando subieron a hablar desde la tarima hubo una fotografía donde Vicent Soler, que habló por el Partido Socialista, Laura Chuliá por el Partido Popular, Natalia Anguís por Ensuneix, pero representando también a la Diputación Provincial de Valencia, y Enric Morera por Compromís. Yo creo que esa plataforma donde cada uno escucha lo que está diciendo el adversario político y mantienen esa línea de actuación, yo precisamente me quedo con eso. Pero Vicent Soler ha apuntado algo que yo creo que es muy importante y lo manifestó allí también. Oiga, ¿de verdad no somos capaces con el arco parlamentario que hay en el Congreso de los Diputados en estos momentos? O sea, hemos sido capaces de formar un gobierno, y yo creo que hablaba en primera persona precisamente porque es su partido el que ha llegado a esos consensos y que un exconseller como Vicent Soler se cuestione, ¿de verdad no vamos a poder ser capaces de, si se ha llegado a un acuerdo para el artículo 49, ese acuerdo que se alcance donde todas las fuerzas políticas están totalmente conformadas? Es algo inexplicable. Y yo creo que como sociedad civil, y apuntábamos antes, ¿no?, que la gran representación que hay desde patronales, sindicatos, colegios profesionales, que abarca a la sociedad civil valenciana en su integridad, y además de los 541 municipios que respaldan la cuestión, pues según resulte el 18 en la votación, habrá que pedir explicaciones. Habrá que pedir explicaciones, dice Susi. Santiago, semana importantísima para el derecho civil valenciano. Escuchábamos ahí la unidad que hay de todas las formaciones políticas. Ahora veremos qué pasa. Pues sí, ahora estaremos a la espera, y de no cumplirse la enmienda, o sea, de no aprobarse la enmienda, sea el momento también de pedir explicaciones. Claro. Si no recuerdo mal, Alberto Núñez Feijóo se comprometió el año pasado con el derecho civil valenciano. Los socialistas valencianos tendrán que valorar si van a ser, y más en este momento de Congreso, si van a ser PSPV o van a ser PSOE. En este caso no van a mirar a lo que diga Madrid o van a defender la propia identidad. Y Compromís también a ver qué papel tiene dentro de Sumar. Esperemos no llevarnos sorpresas, pero también es algo que habrá que ver llegado el día de la votación. Pero no acotemos a semana crucial por el derecho civil valenciano, que es semana crucial para el autogobierno valenciano. Exactamente. Porque finalmente es que somos la única autonomía de las 6 que, teniendo derecho y reconocido en su estatuto, no lo ejecuta, y por tanto tenemos un autogobierno recortado. Delante, insisto, de una legislatura donde la competencia territorial va a ser clave. Está abierta en canal totalmente, porque hay unos pactos de investidura que hay que cumplir para seguir adelante, y de verdad no ser capaces de llegar a defender nuestro autogobierno, y más en un día como hoy, donde esa palabra autogobierno se ha repetido constantemente en los 2 actos que se han sucedido esta mañana, que antes recordábamos,
precisamente por la labor, ¿no?, del profesor Broseta para ese reconocimiento del autogobierno, ¿no?, autonómico dentro del marco constitucional. Es que es muy fuerte, porque es que no nos tenemos que olvidar de la óptica y del momento. Es que hasta hace unos días estábamos debatiendo sobre si Pedro Sánchez le iba a autorizar la amnistía en Cataluña, o no. Es que acaban de delegar las competencias de inmigración. Esto, que no cuesta un euro, porque es que no cuesta un euro, es simplemente dar para la igualdad. O sea, no es unos privilegios, es dar para estar en igualdad con el resto de territorios. No se logra comprender, no se logra comprender. Yo pienso que también hay algo más allá. Estamos en un momento que, como bien has dicho, Susi, la política territorial tiene mucho que decir, pero lo que estamos viendo, ya no solo a la hora de formar gobierno, sino votación a votación, que en el Congreso se vota en función de una cuota política. Es decir, yo te voto lo que tú me pides si me das algo a cambio. No, y lo que estamos pidiendo los valencianos es una cuestión de justicia histórica, ¿vale? Y yo creo que también, Aguado, el presidente de Abasaja, ayer lo comentaba, ¿no? Los valencianos no estamos aquí en un momento de extorsión, estamos con las manos limpias pidiendo algo que es justo, que es de justicia, que forma parte de nuestra identidad, es, como has dicho, ejecutar nuestro autogobierno, ¿vale? Y es algo que nos debería ser fundamental y no deberíamos estar prácticamente suplicándolo en Madrid. Bueno, eso es cierto. Asociación Juristes Valencians lleva años trabajando en que la sociedad sepa de qué hablábamos, porque era algo desconocido, trabajando mucho para que esas fuerzas políticas por fin den este reconocimiento. Vamos a escuchar las declaraciones que realizaba el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Realizaba una rueda de prensa con Juristes Valencians, donde comparecía también un exjuez. Vamos a escuchar sus testimonios. Desde luego que el Colegio de Abogados y el Consejo Valenciano, con toda seguridad, por lo menos el Colegio de Valencia, sigue apoyando, sigue defendiendo esa reivindicación ya más que histórica, ya más que legítima, que tiene que ver con recuperar lo que era nuestro, con recuperar lo que siempre ha sido nuestro, al margen de los temas que tengan que ver con corredor, infrafinanciación, pero desde luego que si tenemos que hablar de derechos, desde luego que este colegio va a seguir apoyando cualquier reivindicación que se tenga que hacer en ese sentido. La reivindicación de un derecho privado, concretamente, en un ámbito comunitario de las comunidades autónomas, no es ninguna cosa que tenga una derivada política. Es decir, no se trata de separatismo, se trata de independentismos, de particularidades, no. Se trata de lo más afín, precisamente, que es el derecho privado y fundamentalmente también el derecho contractual y el derecho familiar en la vida de los ciudadanos. Claro, ahí está la clave también, Susi. Sí, Pascual Sala, además, que siempre ha respaldado la cuestión como expresidente del Tribunal Constitucional, siempre ha dicho que es una anomalía total, porque cuando el Tribunal Constitucional tumba las leyes valencianas, podría haber tumbado también el Estatuto. Podría haber considerado que el Estatuto es inconstitucional y no lo hace. Por tanto, hay una incongruencia. Como el Tribunal Constitucional tumba unas leyes, mantiene el Estatut por constitucional, pero no se puede ejecutar dentro del ESCOS la competencia legislativa. Como tú apuntabas, Silvia, la sociedad desconocía la palabra derecho civil valenciano, pero en la práctica y en el día a día nos sí afecta, que como sociedad claro, somos muy conscientes. Y como decía mi decano, en el día a día sí que se nos requiere. Todos, como letrados, en un momento dado nos ha venido una familia que había fallecido el padre, había fallecido la madre, y te han dicho, oiga, mire, no se preocupe, esto es más que nada para que usted nos guíe un poco, perquè ho tenien de la upalatre. Yo creo que nos esté escuchando esa palabra de la upalatre suena muchísimo, porque hay un convencimiento de que hay una protección mayor al viudo o viuda que no existe en la realidad. Y los valencianos y valencianas siempre hemos abogado por esa protección. Siempre hemos peleado también porque el régimen matrimonial que tenga pues el matrimonio, el régimen económico, proteja ese patrimonio familiar frente a las injerencias que pueda tener una empresa con la problemática que pueda llevar y arrastrar ese patrimonio familiar. Siempre nos ha gustado ser libres en las sucesiones. ¿Para qué? Pues para, en un momento dado, desheredar a aquellos hijos que no se han portado como los padres esperaban. De hecho, cuando tenemos reuniones
con las asociaciones de jubilados y pensionistas, lo que más nos reclaman es eso, oiga, y es que yo quiero proteger a mi mujer, proteger a mi marido, pero es que este hijo vino pandemia y es que ni me llamó, es que yo le quiero desear. Pues oiga, mire, con la ley en la mano actual, usted no puede, pero sí que lo tenemos dentro de nosotros mismos porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Tenemos una economía familiar que representa un gran porcentaje de toda nuestra red empresarial y especialmente la agraria. En la parte agraria, donde poder gestionar, poder suceder ese relevo generacional, la explotación agraria diferenciada de lo que es el patrimonio. Pues todo eso, al final, lo que encaja es la clave de identidad de nuestro territorio. Esa voluntariedad que siempre hemos tenido, esa libertad, esa voluntad de negocio y conciliación que hemos tenido, con la ley actual no podemos, no es posible, porque queda lejos de nosotros. Sigue siendo la gran desconocida del derecho civil valenciano, pese a toda la labor que se ha hecho, que es importante. El ciudadano de la calle desconoce lo que se va a aprobar o no. Yo creo que no del todo. Es decir, Susi me concretará los años en los que, por ejemplo, la gente se casaba con el derecho civil valenciano vigente y se casaba con una separación de bienes. Y que le sigue rigiendo. Es que actualmente hay 300.000 valencianos que le siguen rigiendo las leyes. ¿Por qué? Porque o se casaron en el periodo en el que estaba vigente, del 2007 hasta 2016, o se divorciaron y se beneficiaron en ese momento de las leyes que regulaban. O las uniones de hecho, era una ley pionera donde permitía lo que se llamaba antiguamente el any de dol, es decir, un año en el que la persona que quedaba viuda, pero no había un matrimonio, tenía derecho a vivir en la casa que había sido el domicilio conyugal. Tenía un año para buscarse otro. ¿Quién de aquí no conoce una familia que viva en casa de él, en casa de ella, en casa de la pareja y no se formaliza? No hay una retribución, no hay una aportación. Esa familia, ¿qué hace cuando queda solo o sola? ¿Qué hace? Pues por lo menos tiene un año para buscarse su vida, buscarse su propio domicilio. Y éramos el único territorio que habíamos llegado hasta ese punto. Dani. Yo no quiero... sé que estamos presionando mucho y determinados sectores de la población que están muy interesados en que esto salga, pero sí que soy de los que creo que esta área todavía está muy desconocida todavía a nivel social. De hecho, pues un ejemplo es la concentración de este fin de semana, en la que es cierto que hemos visto a gente muy importante en lo que es el panorama político, en el panorama social, pero tampoco había ahí una marea de gente, sobre todo porque ni siquiera se alcanza a conocer o no se llega a comprender qué es lo que pasa muchas veces con los términos jurídicos y todo lo que va ligado al área de derecho. Creo que es muy importante, pero yo suelo ver los vasos medio vacíos. Creo que es una cosa un tema que no saldrá adelante pese al quórum que tenemos, porque de las pocas cosas que se ha ido diciendo sobre esta modificación del artículo 49 es que, que el acuerdo al que han llegado Partido Socialista y Partido Popular era que no se iba a incluir nada más, que la modificación se iba a relegar exclusivamente a este punto. Entonces, partimos ya de un punto de salida complicado. Por cierto, había reunión de máximos representantes políticos. ¿Sigue convocada esa reunión? ¿Se ha desconvocado? Lo estábamos comentando, última hora. Se ha desconvocado. Los periodistas. Parece ser que se ha desconvocado, que al expresidente Ximo Puig no le era posible participar en la reunión y se ha desconvocado esa reunión. Entonces, ahí también estamos en un momento de incerteza en si los máximos representantes políticos valencianos harán un frente común en Madrid, no lo harán. Cada uno tendrá que respetar sus sintonías y volvemos a la musiqueta de la disciplina política y sobre todo en un momento donde hay un periodo casi de sede vacante en el socialismo valenciano. Esa es otra que eso también va a marcar mucho. Sí que me gustaría hacer un apunte sobre el tema de la participación en las concentraciones. Si venimos de mirar las concentraciones de la amnistía, desde luego que cualquier concentración que se haga ahora tiene muy poca relevancia. Y una concentración sobre una modificación legal, ¿vale? Pues no es algo que nos afecte en el día a día, ¿no? Nos afecta el derecho civil nos afecta cuando nos casamos, cuando hemos de heredar, cuando hemos de celebrar determinados tipos de contratos, pero no es algo que nos está afectando hasta ese punto que a la gente la saca a la calle.
Sí que es cierto que hay una parte de que nos cuesta, y eso también la prensa tenemos algo de culpa, que nos cuesta hacer llegar al público valenciano en qué afecta esto realmente. Es como el tema de la financiación. Hablamos de la financiación, pero no somos capaces de decir, no, mira, es que si tuviéramos la financiación tendríamos en la Comunidad Valenciana 3 hospitales, 12 colegios más y tendríamos ya un sistema de carreteras envidiable con el de otras comunidades autónomas. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero no hemos de olvidar que esto también, y Susi lo puede decir mejor que nadie, Sí. es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Susi está de acuerdo Totalmente. con los argumentos de Santiago, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y además sí que es verdad. Y con eso Dani tenía razón, es decir, cuando oímos la palabra derecho, cuando oímos la palabra financiación, tal vez son palabras que quedan alejadas y aunque hacemos mucha pedagogía, nos acordamos cuando es una intervención directa, es decir, cuando vamos a casarnos, oigan, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya tengo que ir a un abogado, ya tengo que ir a una notaría. Entonces, vamos a decirlo claro, cuando nos toca el bolsillo nos acordamos, oye, mira, no, a mí Es me han verdad, llegado, os sí, cuento es una cierto. anécdota, me ha llegado a llamar, oye, esta mañana me he acordado de ti, oh, mira, sí, gracias, ¿y cómo ha sido? Dice, pues mira, pagando la notaría, me he acordado de ti. Pero sí, seguiremos en esta carrera de fondo, por supuesto. Bueno, pues ahí está, días importantes para reivindicar ese momento de recuperar el derecho civil valenciano. Lo iremos viendo en manifestación y el próximo jueves veremos si puede entrar en esa modificación de la Constitución. Cambiamos de tema, hablamos de un tema que sí que mueve más masas, mueve más a la ciudadanía, que es el sueldo, el salario mínimo. El Gobierno subía un 5% hasta los 1.134 euros. Queremos analizarlo en mesa. Hoy el presidente del Partido Popular, Feijóo, hablaba así, solicitaba pedir la exención del IRPF para que, decía, el 100% sea para los trabajadores. Subimos el salario mínimo, pero ¿quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores el 100%? Esa sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% los trabajadores y el 44% el Estado. Según el Ministerio de Trabajo, hay 2,5 millones de personas que están cobrando el salario mínimo. Eso, si cogemos la regla de 3, sale que los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Santiago, Dani, ¿cómo veis esta propuesta de Feijóo? Pues la propuesta parece un poco más acorde. No hay que olvidar que con la subida del salario mínimo interprofesional también ha llegado el mecanismo de equidad intergeneracional. Es decir, que ahora además se nos descuenta más parte en la nómina para compensar esa supuesta hucha de las pensiones. Es decir, vamos a cobrar más, pero para pagar muchos más impuestos. Y es lo que comentaba el señor Feijóo. Esto está pensado para... ¿Vamos a pagar más de lo que cobramos con esta subida? Claro, es la reflexión que hacía el señor Feijóo. Yo no le doy ninguna credibilidad al señor Feijóo cuando me habla del salario mínimo interprofesional, porque muy posiblemente si siguiera gobernando el Partido Popular en este país, el salario mínimo interprofesional estaría en 700 euros. Así que no me voy ni a parar a analizar las declaraciones que ha dado el presidente del Partido Popular. Lo que sí que quiero censurar completamente es la posición que ha tomado la patronal de este país. Algo que además yo, venga de donde vengan, porque yo soy de extremo centro, valoro mucho, es que los gobernantes se sienten a intentar llegar a acuerdos. Sabíamos que el objetivo de la ministra de Trabajo era subir el salario mínimo un 5%, que era en torno a lo que estaban pidiendo los sindicatos, y la patronal, sin tener la sartén por el mango, dijo que un 4% no, que había que modificar aquí, que había que modificar allí. Es decir, el acuerdo llega para que no estén de acuerdo ni el uno ni el otro. Yo lo que creo que tienen que explicar los empresarios de este país, concretamente la patronal española, es si quiere trabajadores pobres. El salario mínimo en bruto son 1.134 euros en bruto. Luego, en neto, se hace una reducción, evidentemente. Yo no sé cómo esto es compaginable con
que tengamos un alquiler medio en la ciudad de Valencia y casi en su área metropolitana de 1.200 euros. Se tiene que clarificar, una persona que trabaja 8 horas, independientemente de la profesión que tenga, tiene que tener un salario con el que se subsista, que tenga derecho a una vivienda digna, que tenga derecho a pagar sus suministros, su comida y el método de transporte que él le convenga. La calidad de la vivienda ya será X o Y, se comerá chope o se comerá marisco, dependiendo ya de tu profesión, pero tiene que estar garantizado unas calidades mínimas de vida. Y con el salario mínimo que tenemos ahora, con la bonanza económica... Es inviable. Es inviable, pero Total. es que en plena bonanza y con el IPC disparado... Especialmente con la vivienda, es insostenible, especialmente para los jóvenes. Susi, ¿cómo se valora esta polémica que se ha creado en torno a la subida del salario mínimo interprofesional? Pues mira, Silvia, yo lo enlazo con lo que decía Daniel del objetivo de la ministra de Trabajo. A mí me da la sensación que, especialmente, ¿no?, y lo que suele ocurrir en los gobiernos de coalición, donde cada uno tiene su nicho y cada uno va buscando sus distintos objetivos. Y, por tanto, falta una estrategia en común. ¿Por qué? Porque podemos estar todos de acuerdo en que con el salario mínimo interprofesional actual nos estamos encontrando con unos índices de pobreza laboral. Es decir, familias que están trabajando y que están en una situación de pobreza según los informes de cierre tanto de Cáritas como de cualquier otra entidad que cubra esas necesidades. Por tanto, hay un problema, pero creo que lo que no podemos es que el Ministerio de Trabajo lleve un objetivo, que el Ministerio de Hacienda lleve otro objetivo y que al final lo que está ocurriendo es que no hay un plan estratégico conformado de forma que la economía española tenga la posibilidad tanto de subir esos salarios interprofesionales para que esa familia pueda vivir de su trabajo y que pueda vivir de una manera digna y que al mismo tiempo las empresas lleguen a cuestionarse esos tipos de contrataciones. Yo creo que sin entrar en alarmismos, porque recordar cuando las primeras subidas va a caer el empleo. Bueno, vamos a ver. Cuando hay que cubrir unas necesidades de unos productos, unos servicios, hay que requerir. Pero vamos a intentar entender la rueda. Si como empresa el coste es mayor del producto o servicio, por tanto, el precio que se vaya a sacar de ese precio de ese producto o servicio va a ser mayor. Por tanto, ¿qué hay que intentar hacer? Pues que verdaderamente, insisto, que cada ministerio, el gobierno en conjunto tenga un plan estratégico. No podemos, por una parte, mantener esos salarios que empobrecen a la población, pero por otra parte, que las empresas estén en una situación de ahogo fiscal. Ahogo fiscal totalmente, que es lo que dice la patronal, que podría llevar a la quiebra a muchas compañías. Santiago, una situación complicada, no hay que alarmar, pero ahí está el escenario, ¿no? Efectivamente, ese es el escenario. Estaba intentando sacar números de cuánto, de esos 1.134 brutos, además, cuánto tiene que pagar la empresa por cada trabajador, que era además lo que íbamos. ¿Vale? Sí que es cierto que por una parte la patronal lo que ha criticado duramente es que esa negociación ha sido llegar al ministerio y decir estas son las condiciones y si no las aceptáis se decidirán sin vosotros, cuando hemos visto a lo largo de los años que las negociaciones entre patronal y sindicatos casi han parecido más un mercado persa, ¿no? Yo te ofrezco el 3, no, eso es mucho, vamos al 5 y al final vamos a intentar llegar a un 4. Aquí no ha habido negociación prácticamente. Aquí ha habido un momento en el que el Ministerio se ha levantado rápidamente de la mesa y ha demostrado que durante los próximos 4 años no va a tener por qué sentarse con la patronal. Ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y los trabajadores y al final la subida ha sido de un 5%. Sí que es cierto que en los últimos 6 años se han encadenado subidas del salario mínimo de 400 euros, que sí que es cierto que era más que necesario en este caso por compensar también, viendo la inflación de años anteriores. La inflación esta vez en 2023 ha sido del 3,1%, ¿vale? Que es un punto menos de lo que ha subido el salario. Es decir, los trabajadores ganarán poder adquisitivo, se presupone. Sí. Se presupone con ello, pero la cuestión es que al final dices, bueno, a veces intentas exprimir tanto a la vaca de la patronal que se va a morir. Claro. Y yo creo que es un poco en esa siempre situación. Se nos queda el trabajador autónomo. Bueno, eso es el más olvidado de todos. No, pero por eso mismo, que no se nos olvide, porque la subida del salario mínimo interprofesional
también repercute en el trabajador autónomo. Es decir, que muchas veces se nos olvida y lamentablemente se encuentran en un camino intermedio entre la empresa y el trabajador, sin los derechos del trabajador, pero con todas las obligaciones de la empresa. La subida del salario mínimo interprofesional repercute evidentemente porque aumenta la base mínima de cotización del autónomo. Yo creo que hay que romper también un poco de la visión de empresa, viendo que la empresa, más allá de las grandes empresas, yo siempre digo que Mercadona solo hay una y el resto, el 99,9%, son todas las empresas. Bueno, pues así es, un teléfono móvil que eso nos sonaba en la mesa. Por cierto, Dani ponía caras cuando hablábamos del tema de las declaraciones de la patronal, ha cargado contra Yolanda Díaz por ese incremento acordado con los sindicatos, decía, porque puede llevar a la quiebra a muchas compañías. Hombre, es que yo, ¿Este escenario no lo ve Dani? Es que Santiago creo que ha dicho algo así como, a ver si se va a exprimir tanto la patronal, va a explotar. Yo ciertamente no lo creo. Yo sí que es cierto que si nos ponemos técnicos es cierto que ha subido un 3,1 la inflación este año. De hecho, para este enero creo que estaban en los últimos datos ya hablaba de un 3,3. Pero yo siempre hablo de la economía de mi abuela, porque mi abuela yo creo que es un ser de luz. Y yo lo que hablo con mi abuela es cuando va al supermercado, cuánto le cuesta llenar la bolsa de la compra. Sé que hace 5, 6, 7 años un alquiler en la ciudad de Valencia digno costaba 500 euros y ahora no cuesta 500 euros, cuesta más del doble. Entonces, que sí, que es cierto que las cosas y las formas son muy importantes en política, que se tienen que igual hubiese quedado un poco mejor que la ministra de Empleo pues no hubiera ya dicho antes de sentarse con los sindicatos se va a subir mucho porque ellos no han querido. Es cierto que las formas igual no han sido las mejores, pero es importantísimo no ir en el camino de que este país funcione con minijobs. Quiero decir, ningún gobierno y ningún pueblo puede ser rehén de sus empresas ni del sistema inmobiliario. Es decir, si hay que hablar y se tienen que mejorar la comunicación, que se mejore. Pero lo que no podemos es ir en el camino de que la clase media desaparezca de este país. Bueno, nos daría para otro programa, Susi, Santiago y Dani, los decretos, cómo se han aprobado y sobre todo cómo se le presenta a la legislatura a Pedro Sánchez con esta inestabilidad, ¿no?, a la hora de aprobar medidas. Totalmente. Yo creo que hemos pasado de una situación, yo siempre recuerdo el estado de alarma que se gobernaba a golpe de decreto. Eso se ha terminado. Sí. Yo creo que Pedro Sánchez no olvida que él es presidente del gobierno gracias a unos pactos de investidura, que no pactos de legislatura. Y por tanto, todo aquello que quiera salir adelante va a tener que negociarlo. Oiga, pues mire, bienvenido a la democracia, ¿no? Si usted considera que con el respaldo que tiene su gobierno, recordemos que de los 5 diputados de Podemos se queda, si no me equivoco, con 147, pues sepa usted que para gobernar va a tener que pasar por todo este trayecto. Por eso decía antes también, ¿no?, que va a ser una legislatura marcada por la competencia territorial. Yo creo que no podemos olvidarnos de que estamos en una situación que ya empezamos a tener desde la ciencia política, bipartidismo imperfecto, donde están pivotando los partidos nacionalistas, que son los que le han dado precisamente el respaldo al gobierno actual. ¿Dónde va a ser la tónica de la legislatura? Va a ser esta la tónica, Santiago, una legislatura in extremis. Va a ser una legislatura de peajes, ¿no? Ahora que en la Comunidad Valenciana no tenemos tantos peajes como hace unos años, yo creo que va a ser una legislatura de peajes. Cada decreto que haya que aprobar, un peaje. Al final, la cuestión es si se va a poder aprobar todo lo que Sánchez tenía previsto, porque como bien ha dicho Susi, ha llegado a unos pactos para investidura, pero al final es preso de los pactos que ha hecho y veremos hasta dónde va a poder llegar, hasta dónde va a poder sostenerlo. Va a jugar partido a partido a ver qué es lo que salva, o sí que es cierto que hay una estrategia detrás de todo eso, que pienso que parece que no. Partido si él no la tiene, yo creo que los otros sí. Sí. Los otros sí, los socios que son los que los socios, sí, se lo van a hacer pasar complicado, ¿no, Dani? Sí, hay una frase que me encanta, que la leí una vez
no sé por dónde, así que no voy a ponerle cita porque no sé dónde la leí, que era que el verbo gobernar ahora se conjuga pactando. Vale. Y me parece apasionante. No me gustaría en realidad que al final esto derivara en que todos los territorios quieran chupar de la teta y que esto fuera un mercado cada vez que haya que pactar algo, sobre todo porque en esta situación Compromís tiene poco que jugar. Es algo que ya nos viene desde la anterior legislatura y si no me equivoco, y ojalá que sí, Compromís va a rendir pleitesía a Sumar. Y esto es una oportunidad perdida. Quiero decir, yo no tengo que, o sea, no voy a pensar o voy a decir que lo que haga Junts, RC, PNV, Coalición Canaria esté bien o esté mal, pero está sabiendo aprovechar muy poco la oportunidad y el papel que tiene de estar dentro de ese gobierno integrado a Sumar. Las siglas de Sumar. Entramos en la recta final de nuestra tertulia. Hoy con temas interesantes hablamos también del futuro del liderazgo del Partido Socialista. ¿Qué va a pasar con esa sucesión de Ximo Puig? Ahora Ferraz ha aplazado el Congreso que debía celebrarse ante el riesgo de un proceso de confrontación. Ya saben que en la última hora es que el líder socialista de Alicante, Alejandro Soler, prepara esa candidatura ante la falta de acuerdo interno. Bueno, así están las cosas dentro del Partido Socialista Valenciano, Susi. Democracia interna. Y democracia interna, porque terremoto, ¿no? Porque se nos llena la boca, ¿no?, de hablar de democracia y de libertad, pero si abrimos el debate sobre la democracia interna de los partidos es que tenemos para muchos programas, porque además es incongruente con lo que habla la Constitución, ¿no?, que dice que el voto de un diputado o de un senador es personal. Pero la disciplina de partidos yo creo que todos la tenemos clara. De hecho, no hay más que leer los estatutos de un partido para darnos cuenta de que puede haber de todo menos democracia interna. Dicho esto, una candidatura de consenso, una candidatura, oiga, mire, que presenten las candidaturas que quieran presentar. Yo creo que al final, si abogamos por democracia, hagámoslo bien, ¿no?, y que hable la militancia y que elija la candidatura que considere más beneficiosa para liderar el PSPV y, ojo, porque entiendo que el lideresa del PSPV será el llamada a desbancar a Carlos Mazón por la frase que está más en boga estas semanas de esto es un paréntesis. Oiga, pues tendrán que elegir por los candidatos o nombres que están escuchando, que yo antes hacía mención, ¿no?, Alejandro Soler o Diana Morán. Pues bueno, yo creo que eso será la militancia del PSPV, el final la que elija, pero poco democrático, y quiero insistir en eso, que Ferraz alargue la fecha o no diga la fecha porque lo que quiere es llegar a una candidatura de consenso. Oiga, yo creo que a eso se le llama imposición de orden jerárquico. Imposición de orden jerárquico. Yo creo que la frase es perfecta de lo que está pasando, Santiago. Sí, la verdad es que, bueno, cuando miramos ahora las secciones y sobre todo las próximas semanas la sección de internacional, estamos empezando las primarias en Estados Unidos, están empezando tanto el Partido Demócrata como el Republicano, y el Partido Socialista intentó también un toque de modernidad, copiar ese modelo y hacer un proceso de primarias. ¿Qué lejos queda ahora esa voluntad de primarias cuando todos son movimientos, cuando se van a presentar varios candidatos? Parece que pesa más esa necesidad de una proyección de homogeneidad que no hay, ¿vale? Y ya se está viendo cuando asoman la cabeza a 3 posibles candidatos, ¿vale? Y se va retrasando. Vamos a dejarlo después de las elecciones gallegas, que nos afectará mucho aquí, seguro en la Comunidad Valenciana, para poder intentar presentar con el escudo una candidatura de consenso que se sabe que precisamente no hay entre los 3 candidatos que estamos viendo. Dani, complicado. Terremoto interno, yo creo que lo tienen todos los partidos, lo vivimos hace unos años con el Partido Popular. Y el Partido Popular no puede dar lecciones sobre esto porque yo recuerdo la salida de Bonich y vamos, yo creo que no hay ser viviente que no se nos rompiera el corazón, por más que nos gustara más o menos Isabel Bonich. Yo voy a ser el antidemócrata según parece, porque a mí sí que me gustaría que el asunto se resolviera de manera interna, sobre todo por este enfoque que está haciendo el Partido Socialista a diario de decir que es una situación de paréntesis, que en 4 años vuelven y demás. Creo que cuando un partido
está en horas bajas, al menos a nivel territorial aquí en la Comunitat Valenciana. Creo que lo mejor es no abrir guerras internas. Es verdad que el juego de familias que ha habido en el Partido Socialista es bastante sorprendente, porque hasta hace muy poquito siempre se ha hablado que Álvaro Soler era el candidato favorito por Ferraz, pero ahora de repente es la familia chimista la que tiene, se supone, la mano en la sartén con Diana Morant. Creo que desaprovechar a Diana Morant sería una oportunidad perdida, porque ahora mismo es la candidata más conocida de todas. Álvaro Soler es verdad que se lo conoce, pero principalmente en la provincia de Alicante, y Carlos Fernández Bielsa, que era un poco el otro candidato, ha perdido su primera gran batalla al no acabar siendo presidente de la Diputación, con lo cual creo que en este sentido lo sencillo, lo fácil y lo que mejores resultados le puede dar al Partido Socialista sería apostar por Diana Morant. Bueno, pues veremos qué pasa, se lo iremos contando desde esta mesa. Minutos finales que vamos a dedicar para pedirles un titular a nuestros tres invitados que esta noche han compartido con nosotros ahora muchos temas que vamos a ir siguiendo. Susi Boix, ¿cuál sería su titular esta noche? Semana clave para el autogobierno valenciano. Esperemos que se consiga ahí entre ese derecho civil valenciano. Santiago Calafora, su titular. Que a la sociedad valenciana le cuesta ir de la mano, pero lo hace cuando debe. Bueno, pues también importante. Gracias, Santiago. Dani Navarro. Pues yo lo que deseo es suerte para el autogobierno, suerte para los ciudadanos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, y que se repita el quórum que hemos visto con Broseta para muchos asuntos importantes, como es los derechos, como es la igualdad, y entre todos los partidos políticos. Bueno, pues gracias a los tres, todo un lujo tenerles cerca. Buenas noches, nos vamos con nuestro compañero Manu Seguín. Hoy se ha presentado Fitur, la Feria Internacional de Turismo, ya saben, se celebra la semana que viene en Madrid. Hemos estado con la consellera Núria Montes. Así es, Silvia, hoy nos hemos venido hasta Feria Valencia, porque aquí se ha presentado la próxima campaña en la Comunidad Valenciana en Fitur, y también cómo será ese stand y las más de 200 actividades. Para conocer al pormenor lo que van a ser esos días en Madrid, tenemos con nosotros a Núria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, las cuatro patas fundamentales de esta feria. Consellera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hoy aquí presentación de el que ya denomina el Fitur de los récords. Pues sí, posiblemente sea el Fitur más numeroso que vayamos a celebrar en nuestra historia, en el que más personas, más entidades, más profesionales y más empresas hemos acreditado, y seguramente que tenga la asistencia más importante. Pero no solamente es una asistencia importante cuantitativamente hablando, en número, sino que es una asistencia muy importante cualitativamente hablando. Poniendo además el acento en ese Fitur profesional. Prácticamente ha habido una transformación muy importante de esta feria, y dejando de lado ya definitivamente eventos que no tenían nada que ver con la actividad turística, se centra casi exclusivamente los 3 días de profesionales en intercambios y encuentros de carácter profesional, lo cual es muy importante. Hablamos de actitud mediterránea, que es lo que se va a ofrecer a los visitantes, a esos profesionales también de otros puntos de la geografía española y también de más allá de nuestras fronteras. Pues llevamos una exhibición de toda la oferta, de todo el producto que pueden encontrar en Comunidad Valenciana, más de 2.000 metros cuadrados precisamente dedicados a que todas las marcas y los ayuntamientos que quieran estar puedan hacer esa exhibición de su producto turístico. Durante los 5 días que dure Fitur, seremos capaces, durante 200 actividades que tenemos programadas en los diferentes eventos, de hacer precisamente esa exposición, que además vendrá complementada con una importante presencia además de producto gastronómico. Tenemos una zona especializada para catas, una zona de show cooking, para también que todos los destinos puedan exhibir cuál es su producto gastronómico estrella, y esto además será potenciado durante el fin de semana con la asistencia del público general. Estaremos también con los deportes, estaremos también con el cine, estaremos también en el colectivo LGTBI, y estaremos también en materia de innovación presentando todas las novedades que hemos hecho en Comunidad Valenciana. Consellera, en esa feria nos presentaron también los datos de 2023, cuáles son un poco los diseños de este 2024, ahora de manera preliminar. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Nos puede adelantar ya por dónde va la tendencia?
pues la tendencia va en números azules, ¿no? Como la actitud mediterránea y ese azul que hemos querido destacar. Pues estamos cerrando los datos, todavía no están terminados de cerrar los datos del 23, pero posiblemente estemos ante un año muy importante turísticamente hablando, y todas las perspectivas hacen pensar que el año 24 será igual o incluso mejor, ¿no? Y también dentro de este panorama lo que queremos será pues transmitir esa idea de la necesidad de gestionar este éxito. Este éxito tiene que ser una fortaleza para nosotros, no se puede convertir en una amenaza o en una debilidad, y desde luego con una actitud responsable, sostenible, y que hagamos ese efecto arrastre que tiene el turismo sobre el resto de entramado empresarial, industrial y social de la Comunidad Valenciana, lo conseguiremos. Pues consellera, gracias por atendernos esta tarde, por darnos alguna de esas claves, y ya la frase de estos días es: nos vemos en Fitur. Nos vemos la semana que viene en Fitur. Muchísimas gracias. Y nosotros, Silvia, continuamos por aquí conociendo un poco más de esta actitud mediterránea que nos acompañará durante los próximos 12 meses. Gracias, Manu Seguimiguín. Gracias también a la consellera por atendernos. Actitud Mediterránea suena bien. Así terminamos Hoy Agora, recordándoles que volvemos ya el próximo jueves, porque hacemos un paréntesis esta semana. Tenemos esa cita deportiva con los deportes con Julio Insa. El jueves nos vemos, ya saben, ahora a las 9 de la noche. Gracias por estar ahí. Buenas noches.